Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online. Este es un programa en donde compartimos 4 sacerdotes todo el acontecer de esta semana, todo lo que nos está pasando en cada país, en Italia, en Estados Unidos, también en Cuernavaca, en México y en la Ciudad de México. Vamos a ir contándoles, desgranando primero el discurso del Papa Francisco en un momento extraordinario de oración. En tiempos de epidemia, recuerden que esto ocurrió en el Vaticano el 27 de marzo de este mismo año, eran las 6 de la tarde en Roma y aquí eran las 11 de la mañana y los católicos pudimos contemplar a un papa que estaba físicamente solo pero acompañados por todos nosotros desde distintos puntos del planeta. Hoy, en este día y en este programa de Eclesia Online, pues vamos a ir comentando este discurso del Papa y a la vez vamos a ir 4 sacerdotes a prepararlos a vivir la Semana Santa desde este canal, desde las redes sociales, a vivir una Semana Santa que el Señor nos está diciendo que sea especial, como todas, pero en esta más especial para ser más humanos, más comprensivos y para valorar esa cultura del encuentro de la que tanto nos ha estado hablando el Papa Francisco. Vamos a presentar a nuestros invitados, vamos a empezar desde lejos para luego ir al más cercano. Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez, buenas tardes ahí, ¿cómo estamos en Roma? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Roma? Vemos por los corresponsales allá en Roma que es una ciudad totalmente vacía. No sé qué están haciendo ustedes allá en su comunidad. Bienvenido, adelante. Pues buenas tardes, aquí desde Roma. Seguimos en esta ciudad pues vacía, solitaria. Nuestra comunidad pues seguimos en nuestras labores, no se puede salir, salimos para comprar alimentos, para temas de médicos o de farmacia y ya está, hacemos nuestra vida ordinaria online, que yo creo que es a lo que nos estamos dedicando mucho. La última noticia así importante eclesial, digamos, es como el obispo aquí de Roma, el vicario, ha adquirido, o sea, tiene ahora el coronavirus, entonces está también ahora pues en aislamiento, ¿no? Además, pues seguimos animándonos mutuamente, animando a las personas y buscando pues una vida de más pues, comunidad e interioridad aquí, los agustinos recoletos. ¿Hay alguna directriz por parte del Vicariato de Roma, por parte de la ciudad de Roma, para que ustedes puedan seguir atendiendo a enfermos? Incluso hay muchas religiosas. No sé si ustedes tienen alguna restricción o pues se les puede abrir. La Vicaría de Roma tiene muy detalladas todas estas normas, ¿no? Por ejemplo, si llevamos capellanías, pues se puede seguir con las capellanías siempre y cuando la comunidad pues cumpla todas las normas que ha dado el gobierno, y tiene que ser un único capellán, tienes que llevar la mascarilla, tienen que lavarse todos los utensilios de la celebración eucarística. Bueno, se tienen que seguir todas las normas de higiene, pero se puede seguir con las capellanías de las comunidades religiosas, ¿no? Aquí en Roma, luego otras diócesis no estoy muy seguro exactamente cómo tendrán las normas, porque no es lo mismo aquí que en el norte de Italia, donde sí me imagino que está todo absolutamente prohibido en este sentido, ¿no? Aquí en Roma, por ejemplo, sí, los de la comunidad de San Egidio, Cáritas, esos se están moviendo mucho y se están promoviendo mucho, ¿no? Porque hay los pobres de la calle pues los están atendiendo realmente, pues eso, la comunidad de San Egidio y Cáritas básicamente, ¿no? Hay algunas más asociaciones, pero las iglesias Roma las permitió que estuvieran abiertas para el que quisiera rezar, no para celebraciones, pero sí se abrieron después de una intervención del Papa. Otro de los países más afectados es Estados Unidos. Ahí está el padre Patricio Lynch, es de la diócesis de Santa Rosa en Honduras. Él es argentino, pero está trabajando en Honduras. Le ha pillado, como decíamos el otro día y muy bien recalcaba el padre Patricio, pues estaba en Estados Unidos. Él está ahora de capellán en un hospital. Patricio, ¿cómo están viviendo estos días allá con tanto contagio y a la vez con ese número en aumento de decesos en Estados Unidos?
Bueno, primero un saludo, es una alegría volver a compartir con ustedes. Hola Daniel, Javier, los dos Javieres. Y Saludos. bueno, acá estamos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, como decía Javier, la situación se está poniendo muy fea. Hay algunos lugares especiales como California, Nueva York, donde están diciendo de que la situación ya es peor que la de Italia, ¿no? Y los hospitales empiezan a no tener capacidad para recibir a la cantidad de enfermos. La verdad que hay mucha preocupación, hay mucha gente que está viviendo con miedo. En lo personal, a mí me toca dar una mano, colaborar en un hospital aquí cercano donde vivo, pero a mí me impresiona mucho el testimonio de los enfermeros y los médicos. Ellos están ahí en el frente de batalla. Obviamente que hay un temor, ¿no? Pero no es el miedo que paraliza, sino que es el miedo que a uno lo lleva a vivir con prudencia. En lo personal también, uno siempre tiene cierto temor de contagiarse, pero no quiero que eso me paralice, sino que quiero poder tener prudencia, pero no dejar de colaborar, por lo menos en lo que uno puede. Así que, bueno, desde acá estamos tratando de dar una mano, y Estados Unidos se está poniendo difícil la situación. El presidente Trump empezó a tomar medidas más drásticas, ha extendido el distanciamiento social. No hay una cuarentena obligatoria, pero sí hay medidas, y las extendió hasta fines de abril. Así que eso es una buena noticia para ver si de alguna manera esta famosa curva, en vez de que suba exponencialmente, pueda aplanarse un poco más. Así que bueno, un gusto charlar nuevamente con ustedes, y acá estamos para acompañarlos. Muy bien, Patricio, y con nosotros también está Daniel Portillo, el padre Daniel Portillo, director del CEPROME. Él está en Cuernavaca, profesor en la Universidad Pontificia de México. Padre Daniel, ¿cómo se está viviendo esto en Cuernavaca? ¿Qué tal, Javier? Saludos, Patricio, saludos, Javier, hasta Roma. Saludos. Saludos a todas las personas que se dan el tiempo para escucharnos y para poder compartir juntos, abrir este espacio también de Iglesia Online. Particularmente el día de ayer, Javier, en la noche, oficialmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud justamente declaró en nuestro país mexicano la emergencia sanitaria. Dio a conocer particularmente 1,094 casos que se tienen oficialmente hasta el día de hoy, y habló de la extensión de la jornada sanitaria hasta el 30 de abril. Sobre todo, evidenció la rapidez con la cual la curva epidemiológica va en una fase de ascenso que es importante, y es en este momento necesario crear conciencia al respecto. Entonces, nada menos, a propósito de lo de anoche, pues fueron los datos que se nos señalaron aquí en México. Una situación que comienza a ser alarmante para los ciudadanos mexicanos, pero creo que es una situación que nos exige a nosotros entrar ya en una dinámica de responsabilidad y de compromiso para todos, ¿no? Es decir, el poder frenar esta curva epidemiológica es un compromiso de todos los que formamos parte en este momento de la ciudadanía. Muchas gracias, Daniel. Pues aquí en Ciudad de México estamos viviendo lo mismo, que muy parecido a lo de Daniel. Ciudad de México es una de las ciudades más afectadas en el país. Curiosamente, pues donde estoy yo, pues estamos totalmente cerrados. En la comunidad donde me encuentro hay algunas personas con alto riesgo, por eso nos hemos encerrado, pero pues atendiendo gracias a Dios, la tecnología nos hace también estar en contacto con otras personas y con otras comunidades, sobre todo con la comunidad de hospitales, que es la que más nos preocupa, porque ellos ya tienen el Hospital General, el Centro Médico y el Infantil. Gracias a Dios siguen con servicios mínimos, con la seguridad de prevención y las medidas sanitarias de los hospitales, y atendiendo a los familiares de los hospitales en la obra social que se llama CARDI. Pues ahí estamos con este planteamiento, con este nuevo planteamiento en Ciudad de México, con otros planteamientos más fuertes en Estados Unidos, en Roma, y con un Papa que a través de un evangelio nos dice: no tengan miedo. Y yo quisiera ver qué nos dice la palabra de Dios a través del miedo,
el padre Javier Monroy, pues en esta Semana Santa además se viven unos misterios que nos llevan un poco al miedo, a la soledad. El padre Javier Monroy es licenciado por el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, de ahí de la Universidad Gregoriana, y si nos podrías pues comentar qué genera el miedo en la Biblia, el miedo en la palabra de Dios, el miedo en este texto evangélico que usa el Papa Francisco a través de este evangelio. Hombre, hacer aquí un desarrollo de todo lo que es el miedo en la palabra de Dios sería muy largo, ¿verdad? Yo creo que en lo que el Papa nos ha dicho sobre este texto de Jesús en la barca con los discípulos y ese miedo que tienen los discípulos, yo creo que es que no hay otro texto más bonito que haya podido elegir el Santo Padre para poder hablar de esto, realmente. Fíjense que en la barca Jesús está a popa y dice el Santo Padre Francisco dice en el discurso que está en la parte de la barca que primero se hunde, que suele ser la que se hunde. Yo no sé si él ha sido marinero o algo así, yo no entiendo mucho, ¿no? Pero eso por el digo, qué interesante que el evangelista ponga eso, ¿no? Cómo los discípulos tienen a la parte que les va a salvar, a quien es su esperanza y en quien creen realmente, lo tienen a popa ya, olvidado, durmiendo, ¿no? Y qué interesante que es el único texto de toda la palabra de Dios que habla de Jesús durmiendo. También. Muy interesante esto, ¿no? Cómo dejamos que Jesús, que en realidad es el que nos salva, el que nos bendice, el que nos lleva a la paz, el que nos lleva al Padre, el que nos hace poder vivir con fuerza el reino de Dios, lo tenemos allá a popa, ¿no? Esperando a lo mejor que se hunda el barco, y si no vemos que hay problemas, no, o si no tenemos miedo, no lo queremos despertar, ¿no? No sé, el miedo de los discípulos, básicamente, yo destacaría ese punto al que el Santo Padre habla en su discurso, ¿no? Y es que lo manifiestan con esta pregunta. Es que no te importa que perezcamos. O sea, no somos tan importantes para ti que parece que podemos morir aquí. No te preocupas de nosotros. Fíjense lo que produce el miedo, ¿no? En los discípulos. Es que puede que muramos y no te importamos. Que no es tanto morir a veces, ¿no? El miedo a morir, sino miedo a no tener sentido, a que no seamos importantes para los otros, a que la vida no tenga sentido, ¿no? Yo creo que ese punto que el Papa Francisco lo desarrolló en su discurso, yo creo que es el más bonito para retomar nosotros ahora en este momento en el que estamos, ¿no? Él dice cómo habíamos dejado dormido, abandonado, lo que nos alimenta, a quien nos sostiene allá a popa, ¿no? Entonces este miedo es a no tener sentido en la vida realmente, ¿no? Javier, sí. Javier, quería interrumpir. No me quiero hacer el especialista en la Biblia, no lo soy, ¿no es cierto? Pero tenemos esta herramienta tan interesante que es Google, y recién mientras Javier hablaba, cuando dijo, bueno, hablar del tema del miedo en la Biblia sería difícil, busqué cuántas veces aparece el tema del miedo en la Biblia y más de 365 veces aparece la expresión de no tener miedo, ¿no? Repito, no soy especialista en la Biblia, pero sí es una categoría que está atravesando toda la historia de salvación, ¿no? Y muchas veces Jesús también en el Nuevo Testamento dice no tengan miedo. Y en ese sentido pensaba también que el miedo en definitiva es lo contrario a la experiencia de la fe. Es, diría, el antagonismo a la fe, porque la fe no es simplemente, creo yo, creer en ciertos contenidos, sino que es una actitud vital ante la vida, ¿no? El decir, estamos en las manos de quién, estamos en las manos del Padre, confiamos, y eso es tener fe. La misma fe que tuvo Jesús cuando atravesó la experiencia de la cruz, que él también tuvo miedo, como verdaderamente humano, pero que tuvo la capacidad de vencer ese miedo y se animó a entregarse en las manos del Padre, confió hasta las últimas consecuencias, pero tuvo que pasar por la experiencia del miedo. Por eso creo que esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de atravesar esta situación de miedo generalizado por la pandemia, es para también hacer una Pascua, ¿no? Pasar de este miedo que nos encierra a nosotros mismos, que nos puede paralizar, y animarnos a soltarlo teniendo fe en el sentido de confianza. Así que, bueno, me lo digo a mí mismo, Patricio, no tengas miedo, especialmente cuando voy al hospital, confía, no porque lo haga con una actitud irracional, ¿no? Sino porque confío.
confío en Dios, ¿no? Y bueno, me quiero entregar y que ojalá que sea esa la actitud para todos, ¿no? Que nos animemos. Así que bueno, perdón la interrupción, pero me parecía interesante hacer ese aporte. Está muy buena la interrupción y si hay que interrumpir, se interrumpe. Daniel. Javier, yo lo pensaba desde el punto de vista de la psicología. Por un lado, para justificar qué es el miedo, y también me hice la pregunta, ¿para qué sirve el miedo hoy? Porque puede haber gente que le tenga fobia a la fobia. Es decir, hoy puede haber gente como con una especie de alergia al miedo, pero ¿por qué el miedo resulta tan importante en la palabra de Dios al ser expresada y manifestada con esa cantidad de veces que ya señalaba Patricio, por ejemplo? En la realidad humana vemos que el miedo es una emoción natural, primaria y esencial para el ser humano incluso. De las emociones que llamamos emociones más básicas o las llamadas emociones primarias. Y curiosamente son de las emociones que nacen desde el núcleo de nuestro cerebro. Quien tiene la respuesta a la misma, pues tendría que ser la misma amígdala, la que tiene que dar la respuesta a esta expresión del cerebro. Con esto, en síntesis, lo que quisiera decir es que es el miedo una de las emociones más humanas que nosotros pudiéramos experimentar, de nuestras emociones más primarias y de las emociones más esenciales que pudiéramos tener. Y me pregunto, ¿para qué sirve el miedo? Y pienso que la primera respuesta sería la de adaptación. El miedo nos ayuda a adaptarnos al entorno y adaptarnos a los peligros. El miedo es un regulador de nuestras emociones también. Y pienso que hoy el miedo nos ha permitido como poder aterrizar nuestras realidades adaptativas. Ha sido como un regulador de las realidades que estamos viviendo hoy. La primera parte del mensaje que dio el Santo Padre, de la homilía que dio en la Plaza San Pedro, ubicaba yo como que una verdadera esperanza siempre parte de la realidad. Y creo que, aunque el primer párrafo nos evocaba como un ambiente desolador, que las plazas vacías, en un momento todo como este detalle sombrío de la realidad, pero creo que una verdadera esperanza es la que tiene que partir de una base suficientemente real. Entonces pienso que el miedo nace también, sobre todo para regular nuestra conducta y regular nuestra adaptación con el entorno. Yo creo que el miedo, al final, lo que, como dice el Papa Francisco, desenmascara nuestra vulnerabilidad, y el miedo también viene a replantearnos pues, nuevas formas de vida, nuevas estructuras dentro de las instituciones, que creo que es lo que viene también a plantearnos esta pandemia. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en Eclesia Online. Regresamos aquí a Eclesia Online. Estamos con 4 sacerdotes que estamos compartiendo con ustedes el discurso, la homilía del Papa, realizada el 27 de marzo de este año, a raíz de esta pandemia, esta epidemia que está provocando cambios estructurales, cambios institucionales, cambios y conversiones en las propias personas. Esto ya estamos empezando la Semana Santa, estamos en la Semana Santa, hay un discurso, hay unos gestos, está el Papa Francisco, y a mí me gustaría que cualquiera de los tres espontáneamente pidiese la palabra y dijese, pues mira, de esta oración a mí me gustó esto. ¿Quién es el que rompe fuego? Vamos, tú puedes empezar si quieres, sí. Venga, Daniel. Sabes que a mí se me hizo muy fuerte la expresión cuando dice, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, y como esos discípulos que hablan con una sola voz y con angustia dicen, perecemos. Pienso en esta expresión porque la riqueza que esto tiene, un poco antes del corte hablábamos del miedo y lo unía al miedo como una realidad fundamentalmente humana, una realidad esencialmente que nos hace sentirnos como seres humanos
Y segundo, es un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad también. La vulnerabilidad creo que nos hace fraternizar, nos hace hacernos solidarios con nosotros. Creo que es extraño percatarnos cómo este microorganismo nos ha permitido generar entre las distintas realidades del mundo lazos de solidaridad con todas las personas, de sensibilidad hacia las personas más frágiles, más vulnerables. Y por otro lado también el reconocimiento. Patricio al principio hablaba sobre los médicos, sobre las personas que laboran en el día a día en los hospitales, todo el personal sanitario. Y recordaba aquella expresión de la exhortación apostólica que señalaba el Santo Padre, los santos de la puerta de al lado. Y creo que en este momento se convierten en los santos de los espacios de al lado, donde de pronto entre nosotros nos damos cuenta que son ellos los que siguen viviendo una realidad saturada, una realidad donde la demanda cada vez va siendo más intensa para ellos, pero que ellos están dispuestos a seguir fieles a su vocación en beneficio de la humanidad. Entonces, considero una labor muy, muy santa en la expresión más pura de la palabra, es decir, muy real, muy honesta, muy entregada, muy martirial también, la labor que hoy aquellas personas dentro de nuestros hospitales están realizando también. Y por último, volviendo un poco al miedo y señalando un poco desde el ámbito de la Sagrada Escritura, me llama la atención que el mar es como la imagen más simbólica que puede tener la Escritura con relación al miedo. Y pienso que estamos de frente a un evangelio que no podía no ubicarnos de frente al mar, de frente a una realidad de miedo. Particularmente, pues en aquel tiempo los fenicios eran los especialistas de navegación, contrario a los hebreos, que se mantenían solamente como en una orilla, se mantenían solamente queriendo pescar en las orillas. Recuerdo otro pasaje que habla del mar, aquel de Lucas 5, del 1 al 11, cuando es la pesca milagrosa, y cuando los discípulos desilusionados porque no han logrado pescar nada, se van a la orilla, están lavando las redes y Jesús les invita diciendo, remen mar adentro, ¿no? El reclamo de Pedro, oye, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos logrado nada. Confiados en tu palabra, echaremos las redes. Con todo esto lo que quisiera compartir es que creo que la profundidad del mar nos hace entablar un diálogo muy profundo con nuestra realidad más humana y más vulnerable. De modo que si nuestra prevención es una prevención, en México decimos de chapoteadero, chapoteadero se entiende como las pequeñas alberquitas para los niños, aquellas que tienen un nivel muy bajito para que los niños no se puedan ahogar, etcétera. Si nuestra prevención es de chapoteadero, pues obviamente que la epidemia será devastadora, ¿no? Pienso que la prevención más real es aquella que nos hace también entrar en contacto en la profundidad con nuestros miedos. Si quisiera conectar los dos pasajes del Evangelio que sean en el mismo escenario del mar, pienso que sería fundamental ir a lo profundo de nuestros miedos, ir a lo profundo de nuestras realidades. Pienso que no solamente es entrar al miedo de la epidemia, yo creo que el mayor miedo también es entrar al miedo de la soledad, darnos cuenta que estamos solos, es decir, que tenemos que estar solos y que cuando estamos solos es un momento de encuentro con nosotros mismos y es un momento para entrar en una sintonía que quizás no estábamos listos o preparados, ¿no? para entrar en ese contacto. Eso es lo que quería decir. No, decía Daniel la palabra chapotear. Acá estamos chapoteando en Filadelfia, decía recién fuera de cámara que no para de llover, y unido a este clima de pandemia, la grisura del clima, realmente no ayuda para atravesar este tiempo. Y a la vez me diste pie, Daniel, porque mira el cuadro que tengo atrás. Hablabas de mar, hablabas de utilizando esa metáfora, ¿no? Y pensaba en esta imagen que tengo detrás, la del faro, y que también en este sentido creo que es simbólico para la experiencia de nuestra fe, ante la inmensidad del mar que nos puede dar miedo, y además creo, si no recuerdo mal, en la antigüedad creo que simbolizaba también el mar
justamente eso, ¿no? El mar simboliza el mal. Bueno, siempre hay un faro. Y confiar, como hablaba antes, ¿no? Confiar, tener la esperanza de que siempre tenemos la posibilidad de encontrar un faro que nos ilumine cómo seguir caminando, ¿no? Y no quiero decir que me copié de vos, Daniel, pero utilicé la misma frase del Papa, me gustó esa. Y creo que es muy elocuente lo que dice el Papa, estamos todos en la misma barca. Y eso a la hora de confrontar con la manera como estamos viviendo en el mundo, ¿no? Estamos divididos, guerras, conflictos, discriminación por religión, por la piel que tenemos, por los acentos, tanta división y tanto pensamiento dualista que separa, que divide, ¿no? Y me parece que como ganancia de esta pandemia es que nos estamos dando cuenta de que somos todos hermanos y hermanas y estamos caminando juntos y que estamos también con la metáfora de la barca en la misma barca y remando para adelante. Así que, bueno, gracias. Ojalá que el faro que es Jesús para nosotros, nos anime a seguir caminando. Nos ilumine bien. Pues aquí en Roma los días son bien soleados, ¿eh? Es todo lo contrario, creo, pero bien soleados. Pero fíjense que no podemos salir a disfrutarlo. Lo tenemos que ver, vemos un cielo azul, pero muy azul, y no podemos salir a disfrutarlo. Y si sales un poquito a la calle, aunque solo se da la puerta a mirar, es que no hay nadie, no puedes con quién disfrutarlo. Por lo tanto, yo diría que estas metáforas del mar, el sol, la lluvia, todo esto al final son grandes imágenes con las cuales el Papa Francisco nos está iluminando sobre lo más importante, que es todo lo que estáis diciendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, claramente, nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Pero de los gestos del Papa yo recordaría, para mí la imagen más bonita, que se repite mucho en los medios, ¿no? Es el Papa caminando, subiendo, ¿no? Subiendo hacia el templete donde va a tener el rito, ¿no? Esa imagen. Él solo tiene a su edad un anciano ya de 82, 83 años, 83, ¿no? 83 años, y diciéndole al mundo que somos vulnerables. Es realmente hermoso, y que él lo hace con esa cojera que tiene, ¿no? Y empapándose. Porque estaba lloviendo, ¿no? Él estaba chapoteando también. Estaba chapoteando también. Yo destacaría esa imagen y de su discurso, la frase que dice casi al final, creo, es: el Señor se despierta para despertar. Hermoso, hermosísimo. Él se despierta para despertarnos. O sea, es como si la naturaleza misma nos estuviera despertando a todo lo que estáis comentando, ¿no? Pero es que además el Señor también se despierta con la naturaleza para despertarnos a todos, para ir a esto realmente importante, ¿no? A lo central, a que somos humanos y a que no podemos creernos aquí que somos dioses, ¿no? Y que lo podemos todo porque tenemos medios o tenemos ciencia o que nos creemos que tenemos otras cosas, ¿no? Bueno, pues el Señor se despierta para despertarnos. Hermoso, me gusta. Y pensaba también, Javier, en esto de que se despierta, la misma naturaleza nos está hablando y nos está despertando, ¿no? Alguna de las ganancias ante esta situación crítica que vivimos, y lo estamos leyendo, que la capa de ozono se está reduciendo, que se está disminuyendo la polución en un montón de ciudades. Evidentemente creo que ¿qué estamos haciendo como humanidad y cuánto tenemos para aprender? Así es. Creo que es un gran despertar ese, ¿no? Fíjate, Patricio, Daniel, Javier, Daniel ponía el ejemplo del mar, ¿no? Y ahí también el Papa dentro del discurso, y el mar al final pues nos ayuda a profundizarnos. Si ustedes han hecho una experiencia de inmersión, de submarinismo, de buceo clásico, ¿no? Uno tiene que prepararse y tiene que estar, pues sobre todo con los sentidos bien despiertos, sobre todo lo que es la respiración, cómo a través de la respiración tú vas poniéndote más al fondo, más en la superficie, tu capacidad de respiración, ¿no? El mar a mí es una imagen, y además que a mí me gusta el mar, es un lugar en donde nos ayuda a respirar. Y este momento nos está ayudando a respirar, a ver qué ritmo llevo yo en mi vida. Cuántas veces está Dios presente a lo largo del día, ¿no? En las rutinas. El mar para mí es algo espectacular, una belleza, pero algo en donde nosotros no podemos ni incluso conquistar, conocer, porque pues, las profundidades son tan inmensas, como nos dice algún salmo,
que solo Dios es el que conoce, ¿no? El ejemplo del mar. Me voy también a unas frases. La primera es a la siguiente, que decía el Papa, ¿no? ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Y en esto, pues nuestra gran homenaje desde aquí, desde este programa Eclesia Online, a todos los sanitarios, a toda la gente que pues quiere a través de los medios de comunicación despertar esperanza, ver que esto no es un drama, que esto es nada más, tenemos que cambiar nuestro modo de ver, nuestro modo de sentir, nuestro modo de apreciar al otro, ¿no? Y también es esa de necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas, preciosa. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Creo que esta crisis que estamos viviendo y que nos están viendo desde nuestras casas a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, nos está invitando a la trascendencia, a creer en algo que tengo aquí dentro y que no lo puedo describir. No sé qué opinan ustedes. Javier, primero quiero expresar, ahora que estabas hablando de esto del buceo, ¿no? Decir, qué hombre completo, este Fray hasta sabe de buceo, ¿no es cierto? Gracias. Claro. Y pensaba también que es gracioso esto de que somos distintos países, porque estás valorando a los sanitarios y en Argentina sanitario son los baños. Vaya, hombre. Pero que, la verdad personal que, de salud. Personal de salud. En Argentina diríamos sanitaristas, ¿no? Joder, bueno, es perdón, que ustedes son tan grandes. Pero bueno, quería agradecer, ¿no? Por todas estas metáforas que estamos utilizando, creo que nos ayudan, ¿no? Y yo estaba pensando en los niños con los que trabajo en Amigos de Jesús, se llama así la organización en la que estoy. En ese sentido, no tengo la posibilidad de estar con ellos ahora, pero ahí es donde paso la mayor parte del tiempo en mi vida, y ellos son los que me enseñan, ¿no? Pensaba, ellos han pasado por situaciones durísimas en la vida, han sufrido diversidad de violencias, y por ejemplo, un pequeño testimonio, ¿no? Me acuerdo de una niña, ¿no? que me contaba cómo ella fue testigo, cómo su papá asesinaba a su mamá, ¿no es cierto?, con la hermanita en los brazos de la mamá. Y para mí fue conmovedor, primero verla salir adelante, sanarse, ser una niña sana, normal, estudiosa, buena estudiante, gran deportista, y que en un momento me decía, bueno, yo a mi papá rezo por él y lo perdoné, ¿no? Una nenita de 10 años. Y digo, esta capacidad que tenemos, ¿no? Los hombres y las mujeres de poder salir adelante. No solamente porque somos resilientes, sino que es una gracia de Dios, pero también por cuando estamos en un contexto donde somos valorados, donde somos queridos, donde somos escuchados, donde somos amados, el hombre sale adelante, ¿no? Y creo que, repito, esta oportunidad que tenemos con la pandemia es para volver a lo más importante, que son los afectos, ¿no? Entonces, si tenemos esta capacidad y esta vulnerabilidad de expresarnos, el amor entre nosotros, el cariño y demás, yo creo que eso va a ser lo que nos va a impulsar para poder salir adelante, ¿no? Y siempre mirando el faro, utilizando esta metáfora, ¿no? Que es el amor de Dios entre nosotros. Así que bueno, quería hacer ese pequeño aporte. Nos tenemos que ir porque el tiempo corre. Daniel, Javier, nos vamos despidiendo. Bueno, yo nomás quería despedirme rápidamente con dos cosas. La primera es señalar que coincido con Javier en el tema del camino, sobre todo ver a un papa solo caminando en una situación oscura, en una realidad como poco iluminada. El camino no elimina entonces el miedo. Más aún, la soledad nos hace entrar en un encuentro con nosotros mismos, en un encuentro de discernimiento. Quisiera terminar yo y despedirme con la imagen que está en San Pedro, recientemente colocada por la jornada del inmigrante. Recordarán que es aquella barca de 6 metros de altura que porta 140 rostros de inmigrantes, aquella artista canadiense en aquella escultura. Y recuerdo la frase que se toma de Hebreos que dice: no olviden la hospitalidad,
porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pienso que la hospitalidad hoy se encuentra dentro de los hospitales. El encuentro con los ángeles que están dentro de estas realidades de salud y dentro de estos encuentros. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por este compartir. Muchas gracias por sus palabras también, que nos enriquecen y que nos ayudan a seguir adelante en una situación de epidemia. Un abrazo. Pues ya para despedirme yo también, gracias por todos los comentarios que habéis hecho. Y no sé, voy a destacar 3 cositas muy sencillitas. A mí también me hubiera gustado mucho aprender a bucear, ¿no? Pero, y no he podido, porque hay que hacer cursos, me parece, ¿no? Para poder hacerlo. Y hay que tener licencia. Hay que tener licencia. Pero algún día lo sacaré. Y plata también, y plata para hacerlo, ¿no? Claro, bueno, si te invitan, oye, uno se tiene que dejar querer, Patricio. Pero fíjese, sí he hecho snorkel. El snorkel, que no tienes que recurrir a tanta plata, ¿no? Con esta mascarilla de buceo por la superficie, ¿no? Y es una imagen con la cual yo quiero acabar. Yo creo que, hablo de mí, me he mantenido en la superficie. Aprender a bucear creo que es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? En la fe, en Dios, en qué es la vida. Y le agradezco a Patricio su comentario. Creo que ese es el más acertado, el de el amor, los afectos, la calidad humana, la relación, es lo que nos va a llevar adelante, lo que nos da vida, ¿no? Así que gracias por ese comentario. Y acabar con lo que dice el Papa, de que estamos sostenidos por personas comunes. Son las personas comunes que, dice él, corrientemente olvidadas, que no están en los medios, los que nos están manteniendo, los que sostienen nuestra vida, para que no nos creamos más de lo que realmente somos, ¿no? Qué frases tan bien buscadas tiene Santo Padre. Gracias. Saludos a todos. Pues gracias, Daniel, gracias, Patricio, gracias, Javier, por todo lo que han compartido, enriquecedor para mí y me imagino para todos los que nos ven. Me despido con la promesa de Patricio, un chiste, ¿no? Entonces, yo sí quisiera... Nos debías un chiste, es cierto. Exactamente. Pero, Javier, acá se nos va a caer el programa, ¿eh? Bueno, va. Vamos a ver, vamos a esperar. A ver, Daniel, ¿por qué cuando hay relámpagos un argentino mira al cielo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cree que Dios le está tomando una foto. Nos vamos con sentido del humor, que siempre es necesario. Recuerden que nosotros les podemos seguir a través de un correo electrónico, encuentroencasa@gmail.com. Nos vamos con la mejor de las bendiciones y deseándoles que descubran en su corazón que Dios está presente. Hasta la próxima.